Bienvenidos a hoy, 14 de diciembre de 2021, desde la ciudad de Panamá. Tenemos el agrado de presentarles la tarde de hoy enseñanza espiritual por nuestra amiga Gloricel Morales de Lorenzana. Bienvenida, Gloricel. Gracias, Maribel. Este día ha sido un día que Dios nos ha regalado para reunirnos de nuevo, porque ya habíamos pensado por situaciones que existían en años anteriores de tomar un tiempo para que cada uno se preocupara con su familia sin dejar a un lado las cosas de Dios. Pero se cambió de opinión y estamos esta noche aquí. Y esta mañana me puse a pensar qué podía brindarles en este tiempo de enseñanza para que se fortalecieran más dentro de las situaciones que cada uno de nosotros estamos viviendo en este tiempo. Vemos la gente en actividades por todas partes. No sabemos si es que no han realizado las situaciones que se están viviendo, pero solo Dios puede hacer el cambio de acuerdo a su entendimiento para que las personas entren en razón y todos aprendamos a esperar un tiempo favorable del Señor en nuestras propias vidas. Les agradezco a las que se han conectado en este día y vamos a hablar la semana pasada, cuando concluimos el sábado, había una inquietud en Rosy que quería ahondar un poquito más en las cosas que tenían que ver con la cizaña que hablan en la palabra de Dios, y ella expresó en ese momento que había escuchado del matapalo, y yo en ese momento le dije que lo que yo había, de acuerdo a lo que había aprendido, eso tenía que ver con la cizaña o la maleza que le llamamos hierba mala. De repente hay basura en las plantas. Todo eso es parte de retención del crecimiento de una planta. Hoy vamos a tratarlo con nosotros mismos, porque esa era la inquietud de ella, cómo llevar lo de la cizaña a la vida espiritual de una persona para saber cómo manejar lo que nos rodeaba en nuestras vidas y así lograr entender y poder mejorar las situaciones que nos rodean día a día en nuestras vidas. Yo le pedí a Maribel que me consiguiera una cita bíblica. Vamos a basarnos solamente en la parábola de la cizaña y una cita bíblica adicional que está en Corintios. Por favor, Maribel, me gustaría que me leyeras la parábola de la cizaña. Es Mateo 13 del 24 al 30, por los que quieren anotar, aunque Maribel siempre los pasa. Así que Maribel, lentamente vamos a desarrollar la cizaña en este tiempo de enseñanza espiritual para lograr salir con una mentalidad diferente en aquellas cosas que tenemos que cuidarnos más y procurar siempre estar alerta a las cosas que nos rodean en nuestras vidas. A ver, Maribel.
Gloricel, leo Reina Valera 1960 o Sí, nueva versión no, internacional. no, solo Reina Valera Ok. 1960, la cizaña. Dice Y así, la otra cita es la que las vas a leer en dos, pero cuando yo te diga, primero la de la cizaña. ok, dice así, parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, ahora léeme Primera de Corintios 3:9 en Reina Valera y después en Nueva Versión Internacional. Dice así, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y dice la nueva versión internacional, en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Entonces, lo que vamos a ir desglosando poco a poco la parábola de la cizaña y recordarles en este momento que el Señor Jesús hablaba por parábolas para que no todo el mundo entendiera lo que él quería decir. Él le daba a las personas la capacidad para poder entender en base a los ejemplos que él iba poniendo a lo largo de su trayectoria en su ministerio. Entonces, ahí dice claramente en la palabra que nosotros somos un campo, un sembradío de Dios. Nuestra alma es un área que el Señor va limpiando, haciendo que dé frutos buenos para uno y para los demás que Él pone a nuestro alrededor. Y adicionalmente a eso, además de que somos un campo de Dios, Él pone en nosotros la capacidad para poder dar buenos frutos. Entonces, con esa introducción, vuélveme a leer Mateo 13:24. Vamos a ir desglosando versículo tras versículo para ir entendiendo la importancia de proteger nuestros frutos en nuestras vidas para que no vengan los dardos del enemigo y llenen nuestra vida de situaciones de miedo, de situaciones de ira, de enojo, de rabia, y que esa cizaña impida que nuestros frutos sean abundantes en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que ya van entendiendo en este momento lo que significa eso y pueden entender en este momento
Cuando a la vida de una persona viene el chisme, la murmuración, la crítica, el juzgamiento, todo eso son cizañas que provocan en el hombre o en la mujer. Cuando hablo de hombre puede ser, pero hablo de hombre y mujer que en su corazón reciben dardos de fuego del enemigo que provoca que se retrase la bendición de Dios, porque van provocando dentro de sus propias vidas esa maleza, esa mala hierba, esa cizaña que impide que haya libertad para crecer de manera saludable en el nombre de Jesús. Entonces, por favor, Maribel, léeme Mateo 13:24. Dice así: les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces, él nos compara con un campo a nivel físico que vemos cuando las personas limpian el área, después de que limpian el área, agarran y siembran en la tierra lo que van a cultivar después de un tiempo de cuidarlo, regarlo, atenderlo. Va a haber una siembra. O sea, es como sembrar cebollas. Yo la voy a sembrar, pero yo tengo que cuidarla para que la cebolla me dé buenos frutos, que es la cebolla. Entonces, tenemos que entender que Dios pone en nuestra vida cosas buenas en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro interior, para lograr obtener todos los beneficios que vamos a obtener. Antes de continuar, yo quisiera que Maribel me volvieras a leer Primera de Corintios 3:9. Es importante entender esta situación porque el Señor dice en su palabra que Él vino a traer el Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Eso lo dice el Señor en su palabra. ¿Y el fuego qué es? El fuego es sanidad de Dios en nuestras propias vidas, que va quemando esa maleza, esos sentimientos negativos que impiden que podamos crecer en madurez y crecer en limpieza para estar delante de Dios y dar buenos y grandes frutos. No significa que la limpieza tiene que ser perfecta. Solo Dios sabe hasta dónde nos lleva. Pero quiero que me vuelvas a leer primero de Corintios 3:9 en las dos versiones que te dije. Okay. Suavemente. Ajá. Reina Valera dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. O sea, que nosotros todos en este momento estamos siendo instruidos por Dios para dar buenos frutos. Somos una casa de Dios, porque en la medida en que yo entienda la bendición de tener a Dios en mi vida, mi casa va a estar llena de cosas buenas que voy a poderle dar a la gente a través de mi boca, buenas palabras, buenos ejemplos, buenos consejos, porque mi interior está lleno de la abundancia de los frutos buenos que he logrado obtener a través del Señor a lo largo de mi crecimiento y conocimiento de Dios. Amén. Entonces, hasta ahí vamos, ¿verdad? Lémelo. La nueva versión internacional dice: léelo ahí. en efecto,
Nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Así que significa que nosotros estamos siendo, hay una cita en la palabra de Dios que dice que cuando yo edifico mi casa sobre la arena, la casa se destruye. Y si yo edifico mi casa en la piedra que es Jesucristo, va a sostenerse y a sobrevivir en mi casa. Entonces, cuando Dios nos encuentra, cada uno de nosotros encuentra maleza dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra alma. Estamos llenos de basura adquirida por desconocimiento e ignorancia en nuestra propia vida de lo que realmente tiene valor de parte de Dios para nosotros. Nuestra tierra está seca, nuestra tierra está con dificultad para poder tener un buen sembradío. ¿Por qué razón? Porque no está, yo no sé mucho de la siembra en los lugares donde se siembra, pero puedo entender bajo lo que he podido lograr recibir de Dios, que la gente va haciendo surcos, la gente va preparando el abono en la tierra y va procurando que se prepare la tierra para lograr que germine una buena semilla. Entonces, todos nosotros, cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida, estamos llenos de maleza, de cizaña, en otra forma si lo quieren recibir, o mala hierba, porque se entremezcló lo correcto con aquella cosa que provocó que en nuestras vidas deseáramos tener cosas de forma equivocada o sin pensar bien lo que íbamos a utilizar para alimentar nuestra vida interior. De eso se trata la enseñanza de este día de hoy, para lograr entender que el Señor con su fuego va quemando esa maleza, va quemando esa cizaña, va quemando esa hierba mala para que podamos dar más frutos en abundancia como seres humanos, porque somos sus colaboradores. Estamos siendo preparados por Él para llevar frutos y que esos frutos sean en abundancia. Siempre les he dicho que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida, el Señor adorna nuestra casa, que es nuestro edificio de acuerdo a la palabra de Dios que acabamos de leer. Yo soy un edificio para Cristo donde voy a tener niveles de crecimiento en la medida en que yo le permita al Señor ahondar en mi propia vida y aunque me duela, ir avanzando y creciendo en ese edificio, en esa casa, bajo el amparo y la protección de Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces, viene lo más importante. Cuando yo acepto a Cristo, yo digo una oración y mi casa queda adornada. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra dice que al quedar mi casa adornada, queda desocupada de las cosas malas que de alguna manera habían dentro de mi interior. Pero yo tengo que ocupar esa casa de nuevo para evitar que, como les dije yo, la última intervención, le dije, no tomes agua porque si no regresa lo que de alguna manera salió. Y tiene que ver con lo siguiente. Una vez que yo quedo liberada con la oración de aceptación,
de que Cristo entre en mi vida, en mi corazón y en mi alma, yo voy a tener problemas. ¿Por qué razón? Porque lo que me tenía cautiva, oprimida, prisionera, va a querer volver a ocupar su casa, va a querer, va a querer volver a destruir mi vida o, lo que me rodea en mi vida, porque él no quiere que yo mantenga mi libertad en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que provoca que no esté mi casa desocupada? Conocer de Cristo, aprender del Señor Jesús, llenar de sabiduría interior mi alma, mi corazón, mi conocimiento, mis pensamientos, para que la palabra me sostenga en medio de pruebas que van a venir con esa espíritu que quiere volver a ocupar mi casa y llenar nuevamente de maleza, de mala hierba, de cizaña mi casa en el nombre de Jesús. Hasta ahí vamos entendiendo, ¿verdad? Vamos comprendiendo espiritualmente cómo nos recibe el Señor Jesús y cómo quiere Él que crezcamos en fortaleza y confianza en Él, de la cual hemos hablado en los últimos días, de gigantes que aparecen en nuestra vida para lograr que yo no sea levantada como una columna fuerte en Cristo, sino que sea aguadita, que se caigan esas murallas y que yo pierda la protección de parte de Dios. Vamos al siguiente versículo, Maribel. De Mateo 13, 24, el Vamos al 25, 25. el 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña sobre el trigo y se fue. Bueno, cuando nosotros estamos dormidos, estamos vulnerables. No tenemos, no nos podemos defender. El que nos defiende es Cristo. Por eso que cuando ustedes a lo largo de este recorrido hemos aprendido, siempre les dije, unjan su cama, unjan su almohada, unjan su respaldar, unjan el pie de su cama con la sangre de Cristo. Desde el día 1 que yo aprendí que tenía que defender mi vida espiritualmente con apoyo de Jesús, eso lo hago yo constantemente todos los días. Bendito Dios que me permite todavía hacerlo y que no se me olvida. Es más, yo pongo y digo, ya lo voy a decir, le digo, Señor Jesús, pon 3 ángeles guerreros al pie de mi cama para que me protejan durante mi sueño. Porque yo no puedo en mi sueño defenderme de nada. El Espíritu Santo es el que me va a defender, es el que va a estar protegiendo mi vida, porque Cristo le ha dado autoridad sobre mi persona. Hasta ahí estamos claros. Hasta ahí se está entendiendo la situación. Entonces, ¿qué pasa? Se va el espíritu de una persona y queda adornada la casa, ¿verdad? Pero yo me desentiendo, ya yo estoy emocionada, me siento libre, fabulosa, pero se me olvida alimentar mi mente, mi cuerpo y mi espíritu de la palabra de Dios. Quedo vulnerable, quedo completamente aislada, porque yo no estoy buscando esa vitamina que yo tengo que siempre preservar en mi vida, porque dice su palabra el Señor, guarda mis mandamientos, para que siempre sepas lo que tú tienes que hacer en tu vida para procurar cuidarte, protegerte, alimentarte con mi espíritu,
para que puedas estar consciente, constante de la bendición que es tener a Jesús en nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasa? En la vulnerabilidad, como dice el versículo 25, se duerme la gente. ¿Qué significa cuando un espíritu está dormido? Está letargado. El espíritu se llena de sueño. Ustedes no han visto cuando la gente bosteza alrededor de uno. Ustedes no han visto cuando una persona tiene pesadez y le da sueño. Todo eso es un espíritu que tiene dormido su interior. Su espíritu no funciona, está apagado, no tiene vigor, no tiene alimento como debe ser, y por eso queda desprotegida. ¿Y qué viene? Vienen las pesadillas, vienen los malos sueños, vienen esos espíritus que se disfrazan de familiares, de demonios, de animales, de tigres, de osos, vienen todas esas cosas a la mente de una persona porque la tiene vulnerable y la cizaña entra. Por eso la armadura de Dios es clara cuando dice en Efesios 6 que hay que ponerse el casco de salvación. El casco de salvación es proteger mis pensamientos para que no entre nada contrario a lo que yo necesito recibir para que no tenga vulnerabilidad y que entre una cizaña nuevamente a regir en mi vida. ¿Cómo puede una cizaña o una mala hierba o una maleza llegar a la vida de una persona? Si a ti te gusta escuchar chismes, murmuraciones, críticas, ese ambiente donde tú vives va a provocar que tú recibas esas malezas en tu mente, en tu corazón y en tu alma, porque estás viviendo del dolor de otra persona, estás criticando a otra persona, y dice la palabra de Dios en un versículo: ¿quién te dio a ti autoridad para juzgar a un siervo mío? Eso dice la palabra de Dios. Entonces, de alguna manera, estamos mal, porque no estamos alimentando de realmente lo mejor en nuestras vidas para que fructifiquen los frutos que Dios nos está dando, porque está confiando en que nosotros podemos recibirlos en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Además de esa cizaña vienen situaciones, como dice Gálatas, fornicación, adulterio, hipocresía, todo lo que dice Gálatas, porque el enemigo sabe que si está el espíritu dormido, no está despierto, él puede derramar en cada persona lo que él quiera. Repíteme ese versículo 25, Maribel, porque es importantísimo que lo entiendan. Porque de esa manera uno tiene que aprender a orar para que el espíritu dormido se ponga alerta, despierte, esté atento. Por eso que a veces yo digo, están lentas para escuchar, porque tienen algo que impide que puedan manejarse mejor dentro de los campos que tienen que manejarse. A ver, Maribel, repítelo, por favor, en el nombre de Jesús. Miren, me ha costado mucho pensar cómo iba yo a expresar este tema, pero Dios me está llevando a hacerlo, porque es un tema espiritual.
Es un tema que puede abrir el entendimiento de ustedes y de los que van a escuchar para que le pidan al Señor que despierte sus mentes y espíritus y que no se duerman y queden vulnerables. A ver, Maribel. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Tenemos que entender que el Señor habla en parábolas. ¿Estamos claros? Amén. Y todos hemos tenido situaciones que hemos tenido que pelear batallas con la ayuda de Jesús para romper situaciones en nuestra propia vida. Pero si yo estoy lenta, si estoy dormida, viene el enemigo o viene una persona que puede ser una persona negativa en mi vida y me empieza a hacer retroceder en cosas que yo no debo retroceder. Porque estoy oyendo cosas que están sembrando en mi corazón lo que ya Dios había sacado, quitado, provocado que se saliera de mi propia vida. Entonces, sigamos leyendo el 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Entonces, ¿qué pasa? Todos nosotros, yo lo puedo explicar, yo veo la hierba en el patio y a veces tiene mala hierba, ¿verdad? La hemos visto todos, yo creo. Entonces, si la arrancamos enseguida, a veces se van trozos de hierba buena con lo que quitamos porque no está fortalecido el fruto que es la hierba buena. ¿Me entienden lo que quiero decir yo en ese momento? Entonces, ¿qué dice ese versículo? De repente aparece algo que no existía. Yo me dormí, yo quedé vulnerable. ¿Y qué pasó en la vulnerabilidad mía? Regresaron las cosas que yo había conseguido de parte de Dios, que se habían ido, que se habían eliminado, volvieron a crecer en mi vida, retroceden, echan para atrás por el descuido de no alimentar el espíritu con lo que prevalece, que es la palabra de Dios. El 27, Maribel. Dice así: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Entonces me pongo tenemos que pensar, el Señor ha sembrado buenos frutos en nuestras vidas, ¿verdad? Ha sembrado en nuestro corazón y en nuestra alma cosas buenas. Y de repente yo vuelvo a tener enojo, ira. De repente yo vuelvo a criticar, a murmurar, a buscar la maldad para dañar a otro. Y supuestamente yo creía que ya yo tenía solo frutos buenos, pero apareció aquello que provocaba que mi espíritu ya no estuviera alimentándose sabiamente de parte de Dios. Y Él no tiene la culpa. La culpa la tenemos nosotros por el descuido, dormidos, y es dormidos espiritualmente. Por eso dice la palabra estar firmes, porque en la firmeza de nuestro espíritu, con Cristo, somos más que vencedores. El siguiente, Maribel, el 28.
Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Sigue el siguiente. El 29 dice así. Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Qué interesante esos dos versículos, ¿verdad? Amén. Cuando uno empieza a orar y empieza a hacer ayuno, porque sabe que ha retrocedido en alguna situación en su vida, uno se desespera y uno quiere que, o sea, yo siempre he creído que es más fácil entrar en una tentación que salir de ella. Porque cuando tú vas hacia algo que te está tentando, salir va a ser más difícil. Más fácil es evitarla para que no produzca daños de buenos frutos en mi alma y en mi corazón. Entonces ahí dice, no lo arranques porque se pueden ir los frutos buenos. Es por eso la bendición de haber recibido de Dios que Él viene con Jesús a provocar que el fuego sane nuestras vidas personales. Quiero que antes de explicarlo lo que viene, que Maribel me lea el siguiente. El 30 creo que es. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Qué significa eso? Miren, cuando uno va creciendo en el Señor y en el Espíritu con Él, uno sabe que hay situaciones que no están bien. Pero entonces viene el desespero, porque ya no se quiere esperar el tiempo para que el Señor limpie lo que tiene que limpiar, que equivocadamente se ha llenado de nuevo en nuestra vida y queremos que todo salga rápidamente. Pero ¿qué pasa cuando uno lo hace de esa manera? Dice la palabra que se puede perder un alma cuando eso sucede. ¿Por qué razón? Porque en el apresuramiento de las situaciones se puede ir el fruto bueno junto con la cizaña o la hierba mala o la maleza y perdemos parte de lo bueno que tenemos por querer sacar antes de tiempo lo que está carcomiendo nuestra vida. Las enfermedades son situaciones que carcomen el alma de una persona insatisfecha, triste, desolada, solitaria, desconforme, que no quiere vida, sino quiere estar en apatía, en sufrimiento, en desórdenes, llevar una vida de pecado. Eso es lo que es una situación en ese. Entonces viene la bendición de Dios de habernos permitido conocerlo de guerra espiritual. Yo siempre he pensado, y así lo aprendí desde hace mucho tiempo, que primera de Timoteo y segunda de Timoteo son dos capítulos de la Biblia que nos ayudan a entender los procesos de guerra espiritual en la vida de una persona. Tienen puntos muy importantes para lograr entender los procesos que se manejan en la guerra espiritual. Entonces, viene
el Señor Jesús y envía el Espíritu Santo con el fuego para liberarnos, para sanarnos, para sentir ese calor en el alma, en el cuerpo que va secando, rompiendo, quebrando todo aquello que está impidiendo libertad en nuestro propio cuerpo, mente y espíritu. Entonces, por eso la gente siente fuego en el corazón, en el alma, porque el Señor lo está liberando, suturando, está poniendo un rayo láser de su propio espíritu con el fuego de Dios para disipar aquello que está contaminando el alma y que por descuido no hemos podido ver en el momento en que empezó a crecer. ¿Cuándo vuelve una persona de nuevo a hablar de esa forma grosera, tosca, en vez de mantener el equilibrio que el Señor nos pide en medio de todo lo que tenemos que manejar como personas en el nombre de Jesús? En esta noche, Dios me ha puesto a hablarles de la cizaña que salió del corazón de Rosy en ese momento que quería escuchar sobre eso. Y hoy he podido, con la ayuda del Señor, mostrarles la importancia de lo que es cuando la cizaña crece, cuando hay dardos de fuego del enemigo y no estamos en Cristo, y esos dardos provocan que la cizaña crezca para destruir, para dañar. Y por eso dice la palabra claramente que hay que arrancar, dice Jeremías en léete Jeremías 1:10, por favor, Maribel, búscamelo. Por eso dice que hay que arrancar la mala hierba, pero ¿cuándo se arranca la mala hierba? Cuando el espíritu está sujetado, atado, amordazado a los pies de Cristo. Antes no se puede liberar a nadie, porque la persona puede sufrir, ser dañada. No va a poder manejar la situación, porque primero hay que amarrar al hombre fuerte para lograr que entonces Cristo remueva lo que está provocando que se carcoma el alma nuevamente en un ser humano. Por favor, Maribel, léeme Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir. Ahí, para ahí. Arrancar y destruir. El Señor no pidió que la arrancaran cuando se dieron cuenta que iba creciendo. Ya que entró, déjenla que crezca con el fruto bueno y después se arranca. Pero no lo hizo enseguida y se destruye. ¿Por qué razón? Para evitar que como ese ejemplo que puso Rosy ese día, el matapalo mató el árbol. Porque en la desesperación se quiso limpiar, no en el tiempo de Dios, sino en el tiempo de la carne. Y vuelvo y les digo, es más fácil entrar que salir. Hay procesos que incluyen oraciones, ayunos, cambios de direcciones para provocar que eso que está entorpeciendo mi alma sea arrancada, destruida para edificar. Ahora sí, vuélvelo a leer, Maribel. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar.
para edificar y para plantar. Si yo no tengo el concepto claro de lo que significa los frutos buenos, ¿qué va a suceder? No voy a lograr vencer y destruir con la ayuda del Señor lo que realmente necesito liberar en mi vida. Muchas veces, en mis diversos procesos que yo he tenido, yo he visto cómo el Señor quema con su fuego dentro de mi alma y está quitando un dolor, un resentimiento, una sensación de enojo, de descuido, y Él va con su calor, con el fuego, suturando lo que tiene que ser arrancado, pero no en mi tiempo, en el tiempo del Señor. ¿Para qué? Para que mis frutos permanezcan y pueda yo darle a otros lo que voy recibiendo. Entonces yo quiero que ahora intervengan ustedes para poder dialogar, para poder interactuar un poquito mejor, porque creo que después de este día van a entender la bendición de la libertad en Cristo, lo que significa realmente guerra espiritual y liberación, que todo el mundo cree que no, todos tenemos espíritus negativos en nuestras vidas. Y nosotros los hemos sembrado nosotros mismos, con egoísmo, con envidia, con celos, con miedos, con venganzas, con odios, con rencores. Y después queremos que el Señor lo haga todo como si fuera un mago, de esos magos mentirosos que uno ve en el camino. Yo creo que los he puesto a pensar, ¿verdad? Los he puesto a meditar en la verdad de lo que significa libertad en Cristo. Cómo lograr que mis frutos no solo sean de bendición para mi propia casa, como mi propio edificio, como dice la palabra, sino que como colaboradora de Dios o como colaborador de Dios, yo pueda dar en abundancia la libertad que yo voy obteniendo. Por eso es que cuando uno recibe un milagro, porque ha visto que algo ha salido, recordemos aquí un caso que no quiero mencionar personas, nombres, que vimos a todo vivo lo que pasó con una persona, salió algo que tenía que salir. Y el alimento que recibió después impidió que regresara. Entonces uno viene y dice, no hombre, no me ayudaron nada, fue una pura tontería, pura locura, pero es que la locura la cometiste tú, porque la casa se quedó desocupada, adornada, como dice la palabra, pero tú misma permitiste que regresara, porque ¿por qué le dije yo a Maribel que no tomara agua en ese momento? Porque cuando los espíritus salen, andan en lugares secos y no les gusta andar en lugares secos y quieren regresar a lo húmedo. Entonces, el tomar ella agua, glu, 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 está provocando que ellos que estaban asentados en esa casa quieran volver a ocuparla nuevamente y la vuelven a ocupar. Entonces, no hay libertad cuando uno se descuida, se duerme. Uno tiene que tener el espíritu despierto,
despierto, despierto, para evitar que en la vulnerabilidad o las malas situaciones que nos rodean, por tener situaciones que queremos mantener, volvemos a caer en el precipicio nuevamente. A ver, Maribel, preguntas. Ceci, ¿quieres compartirnos algo, Ceci? Realmente no, pero es que estoy en shock. Yo sé. Para mí esto ha sido tremendamente violento. Y sé que cometo errores y vaya, me falta mucho. Yo caigo mucho, ¿sabes en qué? En murmuración. Yo caigo mucho en creer que yo tengo la razón y que he aprendido algo y que tengo el derecho y la autoridad de criticar. Y eso es un error gravísimo que yo cometo. Y está en la palabra y lo dije. ¿Quién te da a ti autoridad de juzgar a mi siervo? Dice la palabra de Dios. Sí, usted lo dijo y casi me desmayo aquí escuchando eso porque a mí me cayó esa teja. Yo murmuro y me creo, a veces me creo que, ay, es que como ella no sabe nada de Dios o él no sabe, entonces yo me creo, entonces ese error yo lo cometo bastante seguido. Gracias, Gloricel. Bendito Dios que me ha permitido que abrieras tu entendimiento para comprender lo que el Espíritu Santo, con ayuda de Jesús, necesita ahora edificar en tu casa. Gracias. Y eso va provocando. Me acuerdo yo, porque yo en algún momento también critiqué y murmuré, no creas, Cecilia, que no. Y recuerdo Yo lo sé. estaba empezando yo y de repente yo dije, no lo voy a volver a hacer. Y el decir, no lo voy a volver a hacer y suprimir mi deseo de hacerlo, cambió mi estilo en esa área de mi vida. Y no volvió más, porque el Señor procuró cuidar esa área de mi vida para no lastimar a nadie ni lastimarme yo misma, porque a la larga los que nos lastimamos somos nosotros mismos. Así es. Así es. No los demás. Maribel, otra pregunta de alguien. Diana. Lo que me he quedado analizando cuando, o sea, cuando uno, ¿cómo se puede decir? Cuando uno cae pues en el error de muchas veces en el pensamiento o en fallar en muchas cosas y uno quiere decirse a uno mismo que voy a dejarlo y como lo dijo la señora Luisa, es difícil porque como que se confunde. Entonces, ¿qué tiempo se confunde? O sea, si uno cometió el error en decir lo voy a dejar ya, entonces uno va, o sea, hay una confusión en uno mismo que muchas veces, como dice, que se lastima el alma. ¿En qué momento tiene uno que, cuando uno cometió un error o ha aceptado algo que no debía haber aceptado y uno se da cuenta en el momento, qué tiempo uno tiene que esperar para uno decir o sea, sentirse que eso ya no lo va a afectar a uno? ¿Cómo hace uno? ¿En qué tiempo tiene que darle uno a nuestra alma, a nuestro corazón para decidir? O sea, ¿en qué tiempo? Porque el detalle es que uno se confunde y de repente uno, por quedar, ¿cómo se puede decir? Para decir, no, yo fallé y ya, pero queda como queda sobre el ambiente el error que uno ha tenido. Entonces, ¿qué tiempo uno tiene que esperar para poder entonces uno enmendar su corazón y que quede uno en paz y que los demás vean ese cambio en uno? No sé si me explico. Primero depende de las consecuencias de tu error.
porque sí es cierto que el tiempo Dios lo dispone, pero tenemos que entender que tú no lo vas a poder suprimir sola. El Señor te mostró que tienes esa dificultad. Entonces tú tienes que decirle al Señor, Señor, está creciendo esa cizaña con el fruto bueno. Y hay que procurar que salga de mi propia vida. Entonces tú le dices al Señor, quiero hacerlo, quiero lograrlo con tu ayuda. Y el Señor va a poner el Espíritu Santo con mecanismos a través de diferentes situaciones. Puede ser un ayuno que tú hagas para evitar buscar esa situación, y el Señor va a responder esa actitud favorable tuya y va a irlo suprimiendo. Ahí lo dice claramente el versículo 30 y quiero que lo vuelvas a leer, Maribel. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Qué significa eso? Ahí lo dice claramente que va a ser él. O sea que primero va a sacar todo lo malo de nosotros. Pero primero, antes de sacarlo, va a ver la actitud que tú tienes con ese crecimiento negativo que está al lado del otro. Léelo de nuevo, por favor, léelo de nuevo. Crecer juntamente lo uno y lo otro. O sea, hasta la siega. Cizaña, la mala hierba y la maleza va a crecer con el fruto bueno. Y al tiempo de la siega. Siega es cosecha, así que será al tiempo de la cosecha. Yo diré a los segadores, a los cosechadores, recoged primero la cizaña y atadla. Los segadores, los colaboradores de Dios, que son los que están trabajando para el reino de Dios, que son los que hacen liberación, los que hacen oraciones para romper y quebrar cosas, como lo dice Jeremías 1:10. Arrancar, destruir. Pero primero tienen que aprender los colaboradores con ellos mismos, y después nadie puede dar lo que no entiende ni lo que ha aprendido. Pero si yo aprendo a entender que primero el Señor me va a sanar a mí, yo voy a dar buenos frutos también después, porque voy a estar súper agradecida con el Señor porque quitó la maleza, la mala hierba, la cizaña que estaba impidiendo que yo lograra más situaciones favorables en mi vida. Y le va a decir a los segadores. ¿Quiénes son los segadores? Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los colaboradores de Dios que trabajan en el bien del reino de Dios, en el bien para ayudar a los seres humanos, a los pastores, los sacerdotes. Esos son los que son segadores de Dios, están preparados, están alimentados, están dispuestos a hacer la obra de Dios porque los han aprendido con sus propias experiencias de vida. No sé si comprendiste, Diana. Sí comprendí, pero le digo algo,
por lo menos cuando uno tiene una situación, o sea, vamos a decir, a uno lo ofendieron, voy a poner por ejemplo, a uno lo ofendieron, entonces de repente uno también ofendió, ¿verdad? Ya ahí entonces en nosotros ya se va formando como un resentimiento, entonces de repente alrededor de uno queda eso en el ambiente, en los que estaban ahí o en la familia, y luego entonces uno, ¿qué hace de repente? ¿Qué hago yo de repente? Me ¿Qué pongo, tienes que hacer tú? sí, ¿qué me, lo que yo, Perdonar al que ofendiste. sí, Perdonar primero tú al que ofendiste. Y después el Señor provocará que el que te ofendió a ti también te pida disculpas. Así es que se mejoran las cosas en el Señor Jesús. ajá, sí, pero también lo que quería decirle es que si de repente yo, vamos a decir, yo no voy a hacer nada, o sea, yo digo, yo no voy a hacer nada, pero estoy callada, se me ve en el rostro que no estoy bien, entonces, ¿cómo está? Por lo menos me pregunta, ¿cómo está? No, yo estoy bien, pero en verdad no he sanado, porque la actitud es una actitud que se nota, entonces, como dijo usted, que la actitud, o sea, que yo puedo decir que estoy bien, pero se nota que la actitud mía no demuestra que no estoy bien. Entonces, al perdonar, ya entonces uno cambia la actitud, que es lo que queda, lo que uno entonces Sí, forma, cambia la actitud. Diana, pero perdonar de corazón. Sí, sí, Porque sí, es lo hay que mucha gente que perdona y no olvida. Hay mucha gente que perdona y no olvida. Entonces, ese resentimiento y esa ofensa es una cizaña, es una maleza, es una mala hierba que está dando frutos negativos dentro de tu vida junto con los frutos buenos. Y puede estar comiéndose los frutos buenos y llenando el espacio que deberían tener más los frutos buenos. Ese es el peligro. Sí, sí. Es el peligro. Sí, sí, porque uno puede demostrar, pero si no lo ha hecho de corazón, eso le queda ahí, y eso es lo Y esa es la peligroso. cizaña. Esa es la cizaña. Ajá, exactamente. O sea que se demuestra en el alma y en la forma de uno actuar, se demuestra que uno ha sanado, lo demuestra. Pero si uno lo hace pues, solamente por decirlo, no claramente está que no ha sido sanado. Por eso dice el Señor en su palabra, Diana, por eso dice el Señor en su palabra que Él le dirá a los segadores cuándo tienen que quitar la cizaña, la mala hierba. Y eso es lo que hacen los hombres y mujeres de Dios. Ayudan a la gente a suprimir lo que tiene que salir, pero si no lo autoriza Dios, Jesús, no se puede hacer porque el instrumento es el Espíritu Santo. Sí, sí, así. Sí, entendí claro lo que usted me está diciendo. Estoy clara en eso porque tenía esa inquietud, o sea, hasta qué tiempo hay que esperar, no es el tiempo, sino es la misma actitud. O la sea, que va a demostrar la sanas. Tú te lo vas a ganar porque Dios va a ver tu forma de actuar. Exactamente. Así y si no está como Él quiere, ahí se montaña, ahí estará la mala hierba, ahí estará la maleza, hasta que uno no quiera cooperar para que salga de la vida de uno esa situación. Sí. Y vuelvo y digo, muchas veces hemos oído que tú perdones. Eso no afecta a la otra persona, te afecta a ti mismo porque ganas tú. Si yo perdono, gano yo. Porque me libero del equipaje negativo que tengo dentro de mi vida. Y esa es la bendición. Sí, exactamente, esa es la bendición. Porque Jesús le dice al Espíritu Santo, actúa,
porque se lo ganó. Quitemos esa mala hierba, esa cizaña de la vida de ella. Y así es que salen las situaciones de la vida de una persona. Qué interesante, Maribel. qué interesante, qué interesante. Gracias, Bueno, gracias. amén, amén. Rosy, bienvenida. Hola Rosy, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están todas? Bien, gracias. ¿Cómo andas tú? ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna duda? Gaby. Bueno, no tengo dudas porque creo que las preguntas que iba a hacer las respondió Gloricel mientras Diana, la señora Diana, hacía preguntas, porque yo iba a hacer casualmente una pregunta similar. Yo quería saber, porque en el momento no tenía claro, cuándo estoy preparada o cómo saber cuando estoy lista para arrancar la cizaña, pero ya entendí que no es uno, no es en el tiempo de uno ni en la fuerza de uno, sino que a través del Espíritu Santo que nos va a, sobrenaturalmente nos va a ver nuestro corazón, nuestra actitud, y nos va a preparar a través de los segadores. Y bueno, que Pero con el aval de Jesús. con el aval de Jesús, correcto. Y bueno, no tengo preguntas por el momento, solamente quería agradecerte, Gloricel, porque lo has dejado muy claro y tocaste un punto muy importante que es el perdón y que creo que ahora lo tengo todavía más claro. Cuando yo perdono, libero esa cizaña que me está contaminando mi corazón y mi alma. Y creo que casualmente en este momento estoy viviendo una situación donde necesitaba escuchar eso, que tengo que liberar, que tengo que perdonar, así sea que la otra persona no me pida perdón, pero que tengo que confiar en que Jesús hará el milagro en su momento y en su tiempo, porque si no lo hago, soy yo la que continúo alimentando esa cizaña para que crezca y yo no voy a crecer espiritualmente ni voy a ver los frutos que Dios quiere que haya en mi vida. Así Amén. que gracias, Loricel, Lo has porque entendido muy bien, Gabriela. Qué bendición. Ahora gracias. solo con la ayuda de Jesús y el Espíritu Santo, lograr que puedas tú liberarte de esa carga en tu propia vida y puedas estar ligera de equipaje y que no vuelva de nuevo a tener una... Por eso es que muchas veces uno dice, y que se seque y que sea cortada de raíz lo que uno quiere que salga con medio de la cizaña que la persona tiene. ¿Por qué razón? Para que no vuelva a renacer, para que no vuelva a crecer esa situación que de alguna manera entorpece el crecimiento de una persona, porque el crecimiento lo da el Señor. Y si uno como persona no entiende esa situación, no hay victoria en la vida de la persona. Entonces, tenemos que respetar las situaciones que Dios permite en la vida de nosotros como seres humanos. Y eso es lo que provoca frutos en abundancia. Ya ustedes necesitan empezar a dar buenos frutos de lo que han recibido. Pero hay que limpiar la siega. Hay que limpiarla. ¿Para qué? Para que dé una cosecha sobreabundante en este tiempo.
que se necesita. Maribel. Gloricel, uno se da cuenta que ha perdonado cuando olvida o cuando se presenta el recuerdo o ya no te afecta o ya no crea un sentimiento. O sea, yo creo que no es necesario decir que uno olvida. No, eso no afecta para nada el perdón. Es cuando tú estás convencida que Cristo provocó lo mejor en esa área para tu vida. Amén. Y eso tiene que ver con la justicia de Dios. Por ejemplo, gente me lastimó. Yo le dije al Señor, yo te entrego mi carga. Suelto lo que yo haya podido hacer y lo que yo haya podido cooperar para que esa situación se diera. Así le digo yo. Entonces, ¿qué pasa? El Señor me muestra en su bendición y en su bondad por qué lo permitió de esa manera. Entonces, muchas veces uno tiene que dar más que otros. No importa que no quede satisfacción humana para ti, pero que tú hagas algo que le agrada a Dios, eso no tiene comparación ni tiene precio. Es lo mejor, así es. Entonces, esa es la forma en que te das cuenta, porque la paz viene solita. Entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen quebrantos de salud? Hay cizaña que no han podido liberar en sus propias vidas. Y esas cosas impiden la sanidad, Amén. la libertad en Cristo, porque no lo pueden manejar, pero tampoco quieren poner de su parte para que ese espíritu dormido sea despertado con el Espíritu Santo. Entonces eso es lo que provoca que haya el retraso para la bendición de esas personas. Y Dios lo puede hacer, pero va a demorar más el tiempo, va a demorar más el proceso, porque cuando tú le dijiste al Señor que tú ibas a hacer lo que Él dijera, no hay el pero, no hay el cómo, no hay, pero yo creo, Señor, que nada de eso funciona. Obedecer, y entonces Él le dice a los segadores, hagan, 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 hagan. Y por eso uno ve que los milagros se van dando en la vida de una persona. Amén. Tengo una pregunta. Adelante, Rosy. ¿Por qué se dice que yo sé que las ofensas pueden ir de parte y parte, pero por qué he escuchado que dice que primero tenemos que perdonarnos nosotros? ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice perdonarnos nosotros es porque cuando uno va evolucionando en las cosas de Dios y uno conoce el poder grandioso que tiene el Señor, uno cree que uno se equivocó en todas las cosas que uno hizo como ser humano. Entonces es más fácil ponerse uno mismo de víctima, porque yo también en algún momento me hice víctima cuando me iba dando cuenta de que mis errores habían causado situaciones difíciles por falta de crecimiento emocional en mi propia vida. Alguien me ofendió, yo le contesté y lo ofendí con más coraje que lo que él hizo conmigo. Entonces se va perdiendo el respeto entre las dos personas. Entonces el Señor te muestra a ti misma donde uno se equivocó en esa situación, y eso te ayuda el Salmo 32, donde uno se da cuenta
de sus propias equivocaciones que uno cometió como persona, porque para pelear se necesitan dos, para ofender se necesitan dos. Uno no puede ofenderse a sí mismo, uno tiene que ser ofendido por otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Por lo general la persona quiere un reconocimiento o una respuesta. Y la respuesta nunca va a llegar porque el Señor no te va a dar la respuesta hasta que tú no hayas sanado y que hayas entregado lo que tú no entiendes en este momento. Esa es la diferencia con el Señor. Él no te da la victoria a ti sobre otra persona para que tú te sientas mejor que la otra persona. No, no, no. Él te hace siempre ver que tú pudiste hacerlo mejor que la otra persona. Por eso dice que el Señor se humilló hasta lo máximo cuando Él iba caminando. Él nunca respondió ninguna humillación, porque para Él lo que nosotros nos humillaron, Él lo recibe. O sea, si a ti te ofendieron, Cristo lo recibe. Y eso te va a dar la paz para poder lograr que esa maleza, esa hierba mala, esa cizaña que impide que logres tu bendición de parte de Dios, llegue en el nombre de Jesús. Porque tú no estás pidiendo nada a cambio. Tú te estás poniendo como una de las ofensores. Por eso dice la palabra de Dios en un momento determinado, cuando el hombre que tenía una deuda, Dios le perdona la deuda, el hombre en vez de sentir regocijo porque el Señor lo había salvado de la deuda que tenía, él va y actúa con desprecio hacia otro que le debe a él. Entonces el Señor no puede estar complacido en eso. Entonces el Señor sabe anticipadamente la reacción que cada persona va a tener. Entonces, dice la palabra de Dios, si tú tienes tu propia ofensa contra ti misma, es porque no te has perdonado, porque la palabra dice en Miqueas 7, 18 y 19, que cuando el Señor nos perdona, Él manda todos nuestros pecados a las profundidades del mar, no se acuerda de nada. Nada, cero, cero boleros, cero todo, nada, nada, nada. Empiezas de cero con Él, por eso somos bebés, por eso somos jóvenes, por eso somos maduros en la medida que vamos creciendo, porque Él despreció todo, no se acordó de nada de lo viejo. Somos criaturas nuevas. Eso nunca lo vamos a entender porque Dios es bueno, misericordioso. Entonces, no hay a veces hay personas, y yo creo que en algún momento de nuestra vida todos lo hemos padecido, que tenemos una llaguita que no se sana. Se cura, pero de repente vuelve y florece. De repente vuelve y echa hacia arriba, porque sin darnos cuenta, muchas veces queremos recibir un perdón que Dios no nos lo va a dar como nosotros queremos. Hay que aprender a entender que Dios en su infinita bondad nos ama con virtudes y defectos, con cualquier cosa que podamos desconocer. Él nos ama, Él es fiel, Él dice, aunque tú me dejaras, yo no voy a dejar de ser fiel a ti, porque Él no se puede negar a sí mismo, porque Él pagó un precio por todos nosotros, precio de cruz, y era inocente. Porque Él sabe que en nuestra necesidad necesitamos consuelo.
Y el consuelo lo da el Señor a través del Espíritu Santo. Por eso dice, voy a enviar un consolador que les dé a ustedes. Entonces, creo que ahí lo que se necesita es más comunión con el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. No sé si te contesté, Rosy. Muchas gracias. Está muy bien, gracias. Gracias. ¿Alguna otra consulta? El tema fue en tu honor, Rosy. Sí. Gracias. Pero creo que les ha servido a todos, inclusive el yo oírme también. Siempre uno recibe y da, pero es importante que en el crecimiento espiritual saber dónde están las abolladuras, las murallas, lo que impide el progreso en nuestras vidas. Tratemos esta Navidad, Año Nuevo, de echar todo lo que no nos da buenas situaciones en nuestras propias vidas. De echar toda la basura al río. Así es. Dejándola en el 2021 y enseñándole a otros a buscar que despierten el espíritu y no esté dormido. Nitza. Nitza. Sí, buenas noches. Buenas noches. Está pasando un avión. Sí, bueno, yo digo, tengo mucha cizaña yo, ¿no? Yo creo que tengo un monte, ¿no? En el sentido de que yo, como no soy una persona que entiende fácilmente más de 4 cosas, ¿no? Entonces, no he sabido bien buscar bien lo que es la palabra de Dios, ¿no? Y yo me he dormido nuevamente, ¿no? No sé si ha sido por la enfermedad de mi papá ¿no? Porque he visto de que me he puesto, que no quiero leer la Biblia, ¿no? Esas cosas así, ¿no? Pero ahora escuchando todo eso, me ha dado me he sentido como con valor, pues, ¿no? En que tengo que volver a retomar de nuevamente, ¿no? Sea lo que venga, ¿no? Y yo siempre he dicho que yo soy una persona muy miedosa, ¿no? Y yo digo que por eso es que más pongo como barrera eso, pues, ¿no? A no querer avanzar, ¿no? A no avanzar, a no buscar bien la fortaleza, porque siempre he dicho que soy floja, miedosa, temerosa. Pero bueno, poco a poco yo digo que yo siempre voy aprendiendo de gotita a gotita, ¿no? Y no tengo, vamos a decir, ¿cómo le digo? Que no que no voy a seguir creciendo. Tengo la confianza en que sí puedo crecer, ¿no? Que sí puedo crecer, pero tengo que estar ahí constante como la gotita de agua, ¿no? Y que bueno, hoy escuchándolas, creo que voy a ir poco a poco de nuevamente, retomar de nuevo, ¿no? Porque la verdad, me he dejado de leer la Biblia, de buscar un poco más de la palabra, ¿no? Pienso que será de la enfermedad de mi papá para acá, porque ya me quedo más dormida, ya no me levanto
me estaba levantando a las 3 de la mañana a leer la Biblia, a buscar la palabra. Ya no lo estoy haciendo. Me siento cansada a veces y todas esas cosas. Pues, ¿no? A eso es lo que quería poner de mi parte. Eso, pues poner, ¿no? Y que, bueno, con la ayuda de ustedes, pues oyéndolas a ustedes, pues, ¿no? Ustedes siempre se animan en buscar a Dios y buscar de la palabra, aunque yo siempre confío, bueno, como uno dice, confío en Dios, ¿no? Y siempre he tratado de estar pegada de Dios, pero no busco, es más de la palabra de Él. Y tengo que hacerlo, ¿no? Ahora yo escuchando, yo digo, ay Dios mío, tengo un monte entonces, porque no avanzo, me siento que no avanzo, ¿no? Muchas gracias por todo, señora Gloricel. Nitza, Ajá, ¿sabes una cosa? dígame. Como tú eres una bebé, el Señor, si tú le pides que te ayude dentro de tu capacidad a lograr llenarte de su presencia, Él lo va a hacer de forma como niña. Él va a buscar la forma que como bebé seas constante, aunque sean 2 minutos, aunque sea 3 minutos, pero 2 o 3 minutos de corazón para Él, va a abrir las puertas de tu vida completamente. Eso es lo importante. No trates de imitar que esta la hace 1 hora, esta la hace 15 minutos. No, busca tu propia circunstancia bajo tu propia capacidad y eso va a lograr que tú avances rapidísimo, porque el Señor se alegra con personas como tú, porque Él no busca personas que sean demasiado capacitados. Él capacita a los débiles. Y para mí, tú eres una mujer que Dios puede usar grandemente. Amén. Lo que tienes nada más es que confiar en Él y Él te va a llevar de su mano. No Amén, gracias. No lo dudes y espero y confío que tu papá esté dentro de su condición mejor. Amén. Maribel. ¿Alguna otra consulta, chicas, chico? Sheila, María Luisa, Amén, gracias. Antonio. Bueno, todavía cambiaron. Sheila, adelante. Gracias. Hola. Gracias a Buenas ti. Delicia. noches. Hola, Sheila, bienvenida. Gracias, buenas noches. Bueno, yo puedo decir de mi parte que yo me siento feliz, realizada de pertenecer a este grupo, de conocerlas a ustedes, de tener la dirección de la señora Gloricel, la dirección de Dios. Me siento muy feliz porque yo tenía una Biblia engavetada. Prácticamente yo poco leía la Biblia, casi nunca leía la Biblia, se puede decir. Fátima, mi amiga Fátima Herrera me regaló una Biblia. Mi Biblia está rayada. Yo a veces no lo puedo creer porque yo siento que he avanzado bastante. Siento que ante las situaciones, lo que he aprendido, muchas cosas las he puesto en práctica, hay muchas cosas que tengo que mejorar. Considero que soy una alumna dentro de todo, bastante trato de ser obediente y muchas veces fallo. Como todo, he tenido mis fallas en corto tiempo, tiempo bastante corto de mayo para acá. Me sentí realizada después que hice mi intervención, muy feliz, muy contenta. De repente como que me enfrié y es lo que dice la señora Gloricel, no tenemos que dejarnos enfriar. Muy por el contrario, hay que estar despiertos, no hay que estar dormidos. Entonces,
poco a poco uno va aprendiendo y va de las caídas o de los golpes o de las pequeñas situaciones que uno va viviendo, se va aprendiendo. Así que de mi parte yo estoy muy feliz de pertenecer a este grupo, de tener la presencia de Dios. Yo cuando me voy a dormir, tuve unos días también donde no me levantaba a orar y nuevamente ya estoy levantándome y a veces le digo, ay Señor, levántame, Espíritu Santo, levántame. A veces cuando me siento muy rendida o muy cansada del día o qué sé yo le digo que me levante. Antenoche no me levanté, sin embargo anoche leí la Biblia, dejé la Biblia abierta en esta silla al lado de la cama, la dejé abierta, leí parte de la hora milagrosa, algunos tips, estuve recordando algunas cosas importantes, así que pues yo me siento realizada, me siento muy contenta. Eso les puedo decir. Bendito Dios. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra consulta o comentario? Maribel, yo puedo decir, mira, estoy feliz. Estoy feliz porque Dios es muy bueno, muy bueno. Y a través de esa enseñanza, de esa pregunta que hizo Rosy, yo pude ver situaciones, pude discernir, pude entender otras, y también que debo guardar silencio, porque el Señor actúa en el silencio, pero con esta de hoy me está confirmando lo que el sábado me puso y por eso no puedo hablar. Yo estoy feliz, yo estoy encantada. No puedo en este momento decir más allá de lo que debo porque no se me es permitido, pero lo que sí estoy totalmente segura es que en el momento en que ya Él me indique testificar acerca de esta situación, yo lo voy a poder hacer porque hoy me está dando nuevas herramientas para yo continuar en el nombre de Jesús. Ese era mi aporte. Amén. Gracias, María Luisa. Amén. Qué bueno. Contigo, María Luisa. Amén. Diga, Gloricel, no le escuché. El Señor está contigo. Amén, amén, amén. Gracias. ¿Algún otro comentario o consulta? ¿Esta es la última reunión del año o hay otra? Hay todavía una el sábado. Todavía no sabemos qué vamos a ver, pero el sábado tenemos otra también. Gloricel, ¿algo más que añadir? No, yo creo que ya que el Señor ya por lo menos inquietó los corazones de todas, de todos, y ahora lo que hay que hacer es permitir que el Señor vaya limpiando la maleza, la cizaña, la mala hierba, y nos vaya dando la bendición de podernos sentir más libres, menos pesadas. Menos pesados. Y eso solo el Señor lo va a poder hacer, pero ya tenemos una manera de saber cómo pedir. Y eso es importantísimo cuando uno sabe cómo dirigir la oración, ¿no? Entonces, no tengan pena, no tengan temor con el Señor, que Él sabe que todos necesitamos en este momento, ¿no? Entonces, originalmente yo había pensado cerrar el grupo como el 11, como lo hicimos, pero de repente percibí de Dios que tenía que seguirlo y me lo hizo saber a través de una persona y yo dije, no se puede detener el tiempo para cuando el Señor quiere llenar a las personas. Entonces, por eso que les digo que va a haber el sábado y quizás el próximo martes también.
Ya después del próximo martes, ya suspenderlo por la Navidad y el Año Nuevo, pero regresar antes del tiempo que se había estipulado, porque es mucho tiempo y hay unas que necesitan y unos que necesitan tener el soporte de otros para poder en el proceso avanzar. Entonces, nos vamos a seguir reuniendo en la medida en que el Señor lo permita, ¿no? Así que para que sepan. Me gustaría, Maribel, que pusieras a Gabriela a que hiciera la oración de cierre. Adelante, Gaby. Cierras y oras por el corazón de peticiones. Gracias. Padre Celestial, en esta noche queremos darte muchas gracias por haber recibido este alimento espiritual a través de la guía de nuestra hermana amada Gloricel. Gracias, Padre, porque has abierto el entendimiento de todas las damas y hombres hablando al corazón que esta noche nos reunimos. Te pedimos que cada una de estas enseñanzas y esta palabra que hemos recibido caigan en buenos terrenos, Padre, caigan en terrenos preparados, caigan en terrenos abonados, Padre, y den muchos frutos, Señor. Nos traigan las respuestas que estamos esperando, Señor, que traigan la lluvia de bendiciones que estamos esperando en esta noche, Señor. Derrama sobre cada uno de nosotros, Padre, todas aquellas bendiciones que estamos esperando, Señor, todas aquellas respuestas que estábamos esperando, Señor, sean recibidas en tu nombre, Padre, y que con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, podamos quemar y separar toda esa cizaña que está contaminando nuestros corazones, Padre, y nuestra alma, toda esa cizaña que está impidiendo recibir tus bondades, tus frutos, tus bendiciones, tus milagros, Señor Padre. En esta noche declaramos que se rompen estas cadenas espirituales que nos impiden, Señor, arrancar esa cizaña y dar frutos nuevos, dar frutos abundantes y hacer lo que es agradable a ti, a tu vista, Señor, lo que es agradable a ti, Señor, y traer ese olor agradable y ese aroma, esa fragancia agradable a nuestro hogar, a nuestra vida, a nuestras familias, para poder tener vidas prósperas en abundancia, en salud, Padre Santo. Gracias una vez más, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Señor, ilumínanos para seguir adelante con toda esta enseñanza que hemos recibido esta noche. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Gaby. Gracias. Bueno, invitarlos para este próximo sábado, 18 de diciembre, 4 de la tarde, hora de Panamá, a nuestra próxima enseñanza espiritual. Inviten, es de bendición, así es que les esperamos. Gracias, feliz noche, gracias, Gloricel, gracias.